portal de Redares Plus dispone de diferentes módulos que están principalmente orientados a los regantes, pero últimamente se ha desarrollado un módulo destinado a gestores del agua en grandes zonas, principalmente comunidades de regantes, que tiene como objetivo aportar información no solo de parcelas individuales, aunque también, sino aglutinar la información principalmente de necesidades hídricas de los cultivos en zonas regables, en sectores de riego, etc. Si clicamos sobre este módulo de necesidades hídricas en zonas regables, lo que vamos a poder observar es que hay tres submódulos. Uno de ellos es el de necesidades hídricas modelizado, que realiza el cálculo de necesidades de los cultivos a través de la modelización del desarrollo de los cultivos. De este no vamos a hablar, vamos a hablar de este, del de necesidades hídricas asistida por teledetección, y luego hay un tercer módulo que es el de resumen de necesidades por campaña, que recoge los resultados de cada campaña de riego de aquello que se ha calculado a través de este módulo. Si clicamos sobre este módulo deberemos estar dados de alta previamente. Nos dice que esta sección solo es accesible para usuarios registrados, nos dice que nos debemos autenticar. Solo está accesible actualmente a comunidades de regantes y gestores de riego de grandes áreas. Lo que hacen los usuarios es darse de alta en la página web diciendo cuáles son las zonas regables o los sectores de riego de los que quieren obtener información, y el servicio técnico de Redares Plus, del servicio de regadíos, pues valida o no esta petición. Le damos a aceptar y vamos a hacer el vídeo tutorial basándonos en una zona regable que es la de Zújar. Están dadas de alta todas las zonas regables oficiales de Extremadura, pero bueno, vamos a empezar con Zújar a modo de ejemplo. Damos a acceder, nos aparece de nuevo la misma pantalla y clicamos sobre necesidades hídricas por teledetección. Se nos va a abrir un visor SIG, va a cargar las capas, y lo que va a realizar primero va a ser centrarnos en la zona regable de la que queremos obtener información, en este caso, como os comentaba, Zújar. Hay dos entornos de usuario, uno de ellos es el entorno que estamos viendo ahora, y hay otro entorno que es el avanzado, el que se accede desde aquí, que permite muchas más utilidades, pero de momento vamos a empezar con el entorno básico. Bueno, aquí tenemos la zona regable de Zújar, con los sectores, y bueno, tenemos un mapa base por defecto, un 1.25.000, un 1.50.000, y si con la rueda del ratón nos acercamos, pues podemos ver que obtenemos información de una capa de un vuelo del PENOA, para tener mayor detalle y poder orientarnos mejor en el visor SIG. Quitamos zoom, y lo que podemos observar bajo este entorno son los índices de vegetación, el NDVI y el SABI, que nos aportan información detallada del desarrollo de los cultivos. Ahora mismo lo veremos. Podemos ver la evolución de los coeficientes de cultivo, las necesidades netas por cultivo y todas las necesidades netas por cada cultivo y por cada recinto, agrupada por sectores de riego. Lo primero que tenemos que hacer para poder ver información de una campaña de riego es entrar en el calendario. La campaña que por defecto dada ahora, ya que estamos en pruebas, es la campaña del año 2019, entonces nos vamos a ir al 1 de marzo del 2019. Y no sé, vamos a irnos hasta el 20 de octubre del 2019, por ejemplo. Y bueno, lo primero que hemos visto es que al seleccionar el año 2019 nos aparece el elenco de cultivos del año 2019 en nuestra zona regable, en este caso Zújar.
Bueno, comentaba que podemos ver los índices de vegetación. Vamos a clicar sobre esta pantalla, sobre este icono, el de índices de vegetación, y lo que deberemos hacer a través del slider es movernos por las diferentes fechas. No en todas va a haber imagen satelital, entonces pues yo ya sé que el día 22 de mayo, por ejemplo, hubo una imagen satelital, y lo que voy a hacer es moverme hasta ese día. Bueno, hubo una antes también, de hecho hay bastantes más imágenes antes, y lo que podemos ver es un raster categorizado en diferentes colores cuál es la mayor o menor, el mayor o menor desarrollo vegetativo de los cultivos. En amarillo y color pardo indicamos el menor desarrollo, y en color verde más intenso el mayor desarrollo. Bien, pues nos podemos ir, por ejemplo, al día, el 21 del 6 hay otra imagen. Las imágenes satelitales con las que están compuestos estos mapas categorizados, estos mapas raster categorizados, son imágenes procedentes de Sentinel, aunque el sistema también soporta imágenes procedentes del satélite Landsat 8. Bueno, el 21 de 6 ya vemos que hay bastantes más cultivos sobre el terreno, y lo que quería mostrar es, bueno, pues vamos a acercar el zoom, vamos a clicar sobre una zona y se nos van a abrir una pantalla con información de diferentes capas. La primera capa es la capa de índices de vegetación. Hemos clicado sobre un punto y nos dice, para estas coordenadas donde hemos clicado, para una matriz de píxeles donde hemos clicado, no va a ser solo un píxel, van a ser unos cuantos, nos dice cuál es el valor del NDVI, del índice NDVI, y el valor del índice SABI. Redares Plus calcula las necesidades hídricas de los cultivos utilizando el NDVI para los cultivos herbáceos y el SABI para los cultivos leñosos. Bien, esto, como decía, lo podemos hacer moviendo el slider a través de las diferentes fechas. Y bueno, aquí nos aparece el 26, nos aparece otra imagen, y bueno, nuevamente podemos clicar y podemos ver los valores. Una vez que se ha cargado el mapa es bastante rápido. ¿Qué más información podemos ver aquí? Pues podemos ver información de la declaración de cultivos que hay aquí cargadas, como vemos, 3 capas. Hay una capa de los recintos SIGPAC, podemos ver la información de todos y cada uno de ellos. Ya digo, esto está cargado solo para las zonas regables oficiales de Extremadura. Bueno, nos aporta información de la provincia, del municipio, del polígono, parcelas, recinto, uso, la superficie y el sector al que pertenece. Y hay otra capa adicional, bien, que aquí no vemos, 1, 2 y 3, que es esta. Es la misma capa donde aparecen los cultivos, pero están categorizados en diferentes colores para ayudar al usuario a entender un poco cuál es la distribución de cultivos dentro de la zona regable. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto a los índices de vegetación. Ya digo, nos movemos con el slider, clicamos sobre un punto y vemos cuál es el desarrollo del cultivo en función o basado en los índices de vegetación. Podemos ver coeficientes de cultivo y podemos ver necesidades netas por cultivo. Hay que decir que este apartado de necesidades netas por cultivo recoge el del coeficientes de cultivo, por lo tanto vamos a clicar sobre necesidades netas por cultivo y vamos a ver cuál es la mecánica de uso de este apartado. Bien, lo que podemos hacer es movernos nuevamente entre fechas. A medida que vayamos evolucionando en la campaña entre fechas, nos van a aparecer más y más cultivos. Algunos aparecerán, como el maíz o como el tomate. Otros, a medida que vayamos avanzando, desaparecerán, como el maíz, el tomate, o incluso mucho antes los cultivos herbáceos de invierno-primavera. Nos iremos moviendo y cuando paremos en la fecha que nos interese, pues podemos seleccionar un recinto. Bien, voy a cerrar esto porque era información de antes. Vamos a seleccionar este recinto
Y la información que nos va a aparecer es, en primer lugar, como estamos en el apartado de necesidades netas por cultivo, nos va a decir a qué declaración de cultivo del SIGPAC corresponde este recinto, lo vemos aquí. Nos va a decir para ese día cuál es la evapotranspiración de referencia de la estación meteorológica más cercana y nos va a decir diferentes estadísticas de cuál es el coeficiente de cultivo de ese recinto. La casuce media, la mediana, el mínimo, el máximo y la desviación. Y a partir de esta información nos va a dar unas necesidades hídricas, una evapotranspiración del cultivo en litros por metro cuadrado y menos la precipitación efectiva. Y para todo el recinto, aquí nos lo da en litros por metro cuadrado y aquí en litros, bueno, habrá que pasarlo a metros cúbicos para que sea más entendible, que son las necesidades netas totales de este recinto para ese día. Si nosotros nos movemos de día y nos vamos al día siguiente, observaremos que esas necesidades vuelven a cambiar porque el coeficiente de cultivo se modifica día a día en función del desarrollo del cultivo. Esto se realiza sacando información de las imágenes satelitales contiguas e interpolando y a través de la meteorología, a través de la evapotranspiración de referencia de la estación meteorológica más cercana. Esto en cuanto a observar la información día a día, pero también podemos hacer lo siguiente. Podemos pedir que nos saque para el día en concreto que tenemos colocado en el slider las estadísticas de todos los recintos de riego de la zona regable oficial del Zújar. Nos va a hacer una consulta de toda la información que hay almacenada para ese día. Y bueno, aquí lo tenemos. El día 26 del 6 del 2019, todas las declaraciones de cultivo, el código FEGA del cultivo, la campaña del 2019, que es con la que estamos realizando las pruebas, aunque ya está preparado el cálculo del 2020 y se podrá realizar en tiempo real. A medida que dentro de una campaña de riego vayan apareciendo diferentes imágenes satelitales, como tenemos datos meteorológicos y tenemos la declaración de la PAC, se podrá calcular día a día. Y aquí tenemos las estadísticas anteriores, la casuce del coeficiente, el coeficiente de cultivo medio, la mediana, la mínima, el máximo, la desviación estándar, la evapotranspiración de referencia de la estación meteorológica más cercana. No siempre va a ser la misma porque Zújar cuenta con varias estaciones meteorológicas y toda esta información que hemos recogido para ese día es exportable a un sistema como un archivo SAPE que después se puede cargar en otro sistema de gestión, en otro sistema de información geográfica que pueda tener desarrollado ya la comunidad de regantes. ¿Qué podemos realizar con esta información? Pues podemos realizar gráficas, podemos realizar diferentes consultas personalizadas aplicando diferentes filtros, no sé, podemos pedir cuál es la casuce media de cada uno de los recintos que sea superior para ese día a 0,8. Nos realizará un filtrado y lo que vemos es que no devuelve nada. Volvemos a la información inicial. Nuevamente, la casuce media mayor que 0,7, vamos a poner, y ahora sí lo ha hecho. Estos son los recintos que han tenido un coeficiente de cultivo para ese día superior a 0,7. Bueno, volvemos al cálculo inicial. Aquí nos tienen mostrados todos los recintos, pero si realizamos la consulta, se nos marcarán aquellos que tienen un valor de coeficiente de cultivo
superior a ese valor, y solo aquellos, ¿vale? Se pueden realizar consultas anidadas, diferentes consultas. Vale, vamos a volver a la información inicial. ¿Qué más podemos hacer con la información esta? Bueno, hemos observado cuáles son los datos de todos los recintos de riego para un día, pero podemos pedir que nos saquen los datos de todos los días para un recinto de riego concreto. ¿Vale? Le damos aquí a la flecha, clicamos sobre un punto, le damos a aceptar. La información nos la va a sacar por defecto para todo el rango de fechas que tenemos determinadas al inicio, desde el 18 de marzo hasta el 19 del 10. Le damos a aceptar y nos va a devolver la información de un recinto en el que hemos clicado a lo largo de toda la campaña de riego. Nuevamente, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos exportar esta información a un archivo SAFE que podemos cargar en otro sistema de información geográfica, podemos realizar filtrados, podemos realizar una gráfica, le podemos decir que nos saque para ese recinto y ese cultivo en el eje de las X la fecha, que nos saque la evolución del coeficiente de cultivo, y bueno, puede ser un diagrama acumulativo de barras o un diagrama temporal. Y aquí vemos cuál ha sido el coeficiente de cultivo del olivar a lo largo de toda la campaña. Podemos seleccionar, realizar varias consultas y tenerlas aquí, anidadas. A través de este icono, si se nos hace la información muy pesada, podemos seleccionar diferentes variables y eliminar otras. Probablemente con la KSUC media el mínimo y el máximo es suficiente, o incluso con la KSUC media del recinto puede ser suficiente. Ya digo, podemos seleccionar, dejamos la KSUC media solo, la evapotranspiración, que es importante, las necesidades medias, y podemos quitar las necesidades totales. Clicamos y bueno, pues ya tenemos una tabla con la información que de verdad nos puede resultar relevante, y esta información es la que nuevamente podemos exportar a un archivo SAFE. Bien, vamos a cerrar la consulta. Pero además, como comentaba, la información puede agruparse por sector, como podemos observar aquí, en este módulo del que hablábamos antes. Vamos a quitar un poquito de zoom. Y podemos pedir, voy a cerrar esto, y podemos pedir información de un sector de riego concreto. No sé por qué se nos ha ido habíamos estado trabajando con la fecha del 26 del 6, pero ahora mismo no sé por qué ha desaparecido, y sin embargo nos sigue dando información del día 26 del 6, cuáles son las necesidades netas. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a irnos a cualquier fecha, al 14 del 7, vamos a clicar y nos va a decir cuáles son los metros cúbicos de necesidades netas de este sector de riego para este día concreto. Nuevamente, vamos variando, nos dice que es el sector 7, aquí estamos en el sector 6 para este día. Bueno, para todos y cada uno de los sectores de riego. Se coge toda la información que hay calculada y se estructura en función de las necesidades, del rango temporal para el que queramos información, o del rango espacial, a nivel de recinto o a nivel de sector de riego. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos sacar la información del día concreto para todos y cada uno de los sectores de riego. Aquí la tenemos, las necesidades netas totales. Hay que tener en cuenta, hay que reseñar que las necesidades netas totales son la evapotranspiración de los cultivos menos la precipitación efectiva. Para obtener las necesidades reales de riego tendríamos que evaluar
modelizar en función del sistema de riego cuál es la eficiencia de aplicación en cada uno de los recintos y cuáles son las eficiencias de distribución y de transporte a través de la red de riego. Bien, bueno, ya tenemos para este día todas las necesidades totales, pero nuevamente podemos ver la evolución para un sector concreto, para cualquiera de ellos, para este por ejemplo. Esto no funciona de momento. Sí que funciona. El identificador es 160 de ese sector de riego y nos va a realizar la consulta, y esta consulta lo que hace es que nos devuelve para el sector 3-4 la evolución de las necesidades netas totales en metros cúbicos de toda la campaña de riego. Y esta información nuevamente es exportable a un archivo SAPE que puede cargarse en otro sistema de información geográfica o en otro sistema de gestión. Bien. Este es el modelo simplificado, pero como comentaba, después hay un modelo avanzado. ¿Qué nos permite el modelo avanzado? Nos permite subir nuestras propias coberturas. Es decir, si se crea una comunidad de regantes nueva, puede subir su propia cobertura de recintos y de sectores de riego. Nos permite buscar información por coordenadas, por códigos IPAC, por catastro, por direcciones, por topónimos. Y principalmente lo que nos permite es jugar un poco más con las distintas coberturas. Podemos cargar los embalses de riego, tanto de Tajo como de Guadiana, y de momento lo que podemos hacer es cargar pues, diferentes capas, los términos municipales, los núcleos urbanos, las cuencas hidrográficas, y dentro de la zona regable de Zújar, que es en la que estamos trabajando, podemos cargar los recintos IPAC, ahí los tenemos, los cargamos a demanda, las declaraciones de cultivo y las estadísticas temporales, ¿vale? Bueno, esta es la arquitectura básica que se necesita para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Integra, como veis, la meteorología de la red de estaciones de Redarex, la declaración GESPAC de todas las zonas regables oficiales, campaña a campaña, así como la evolución del desarrollo vegetativo de los cultivos a partir de las imágenes satelitales. ¿Qué es lo que queda por hacer? Pues transcurrida esta primera fase de trabajo, lo que queda es abordar una segunda, en la que habría que poner la versión actual a disposición de las comunidades de regantes para realizar un testeo y a partir de sus sugerencias mejorar las prestaciones de la versión actual. Queda por otra parte trabajar sobre las funciones y los algoritmos para que el cálculo sea más preciso y bueno, finalmente sería interesante poder disponer del sistema de riego de cada recinto para poder evaluar unas eficiencias de aplicación, así como disponer de información detallada de la red de distribución y transporte. Todo ello nos debería conducir a un cálculo de necesidades brutas de riego a partir de las necesidades netas y de unas eficiencias de aplicación, de distribución y de transporte. Y en la fase final el desarrollo debe conducir a una puesta en producción que permita el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos en tiempo real dentro de cada campaña de riego. El trabajo que queda por hacer puede llevar en torno a 1 año y medio. Hay que decir que el acceso estará restringido a gestores de riego y cada gestor dispondrá de acceso únicamente a la información de su área de competencia. Bueno, esto es todo por nuestra parte, esperamos que haya sido de utilidad. Gracias por la atención, si habéis llegado hasta aquí, y ya sabéis, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia.